Terminar de definir por las secciones telemétricas que nos presenta el MAM. El día de ayer específicamente tuvimos... ¿Qué pasó? Se me cayó el micrófono, espérame. El día de ayer específicamente tuvimos el paso de la onda tropical que, como ustedes se darán cuenta, vino dándose desde oriente hacia occidente. ¿Qué es lo que pasa? Al pasar de oriente a occidente fue que tuvimos la mayor cantidad de lluvia en la zona de la Quebrada del Piro. La Quebrada del Piro, para que ustedes tengan una idea, es la que parte un poco de un costado de Santa Tecla y luego se convierte en el arreate principal de la carretera de Santa Tecla, y después se deriva en la Lechuza, el Arenal de Montserrat, y por eso es que se dan las inundaciones de la Málaga. Ahí fue donde tuvimos 50 milímetros de lluvia específicamente en el lapso de 1 hora y media. Entonces por eso es que colapsa un poquitito la parte específica de la zona del área metropolitana de San Salvador. Debemos de estar muy pendientes a eso porque estas circunstancias se pueden dar, y hay otra circunstancia a la cual hay que agregarle: el hecho de que la Quebrada del Piro ya esté bastante llena de agua significa que con un poco más de agua, lluvia, porque no se drena tan fácil así como entra, puede una vez más desbordarse, y esto es muy importante para la gente que vive en los alrededores. Una zona de inestabilidad se presenta en la península de Yucatán con un 10% de probabilidades de convertirse en un sistema mayor, pero mucha atención porque esta perturbación tropical que se encuentra desde hace 2 días ya específicamente, este segundo día que la estamos viendo, crece en un 50% con la probabilidad de convertirse en un sistema mayor. Dalila ya es huracán, ya vamos a ver su recorrido, y todo esto impulsa el tren de ondas tropicales sobre la zona de convergencia intertropical que está pasando exactamente por ahí. Como podemos darnos cuenta, acá tenemos específicamente las zonas máximas de humedad. Lo bueno para el día de hoy es que la humedad está focalizada en la punta de la península de Yucatán, a la altura de las costas de Belice, San Pedro y similares, y ya dentro del Pacífico, lo que van marcando, digamos, una tendencia al respecto. También podemos ver, como ustedes pueden darse cuenta, que las ondas tropicales, esta onda tropical es el remanente que no alcanza a salir por el sistema de baja presión que ni siquiera cabe dentro del mapa y que se nos sale de la pantalla. Pero otra onda tropical será la que tendrá ingreso, le calculo yo, en el transcurso de las primeras horas, o sea, de las horas de hoy por la noche, primeras horas de mañana por la madrugada, y va a generar un poquitito más de agua. También hay que estar un poquitito pendiente a todo lo que allí pueda suceder. Amén de todo eso, tenemos aquí está la trayectoria de Dalila. Dalila, recordarán, era otra perturbación tropical que se fue colocando dentro del Pacífico, fue buscando su salida, está en estos momentos fortalecida, convertida en huracán, tal como lo podemos ver. Ya va en estos momentos con 125, 126 kilómetros por hora, pero va buscando definitivamente la parte interna del Pacífico. No sucede mayor cosa al respecto. Nubosidad variable para el día de hoy, lluvia sí, sobre todo aislada, y algún toque definitivamente de paso de los remanentes de la onda tropical en horas diurnas, aunque la parte, como les digo, más intensa, ya la vamos a ver, será la que entre el día de mañana. Aquí estamos con bastante bruma para el día de mañana, y aquí una vez más el sistema de evolución que va a ir trascendiendo, haciendo otro paneo más por nuestro país, para que el día viernes comience a despejar un poco, a que tengamos claros un poquitito más prolongados, y aparte de eso, la lluvia vaya focalizándose en la zona nororiental del país. Eso va a ser lo que va a suceder en el transcurso de las próximas 72 horas. ¿Cómo está el termómetro? ¿Cómo están las temperaturas? Os cuento a continuación. 25 grados centígrados en las zonas de Acajutla y de Aeropuerto, como ustedes se darán cuenta. Todas las temperaturas están más bajas. ¿Por qué? Porque hay mucha humedad en el ambiente, o sea, toda la humedad está del 89 al 100% de humedad relativa ambiente. Esto hace que refresque un poquitito, hay menor refracción solar ya desde hace 2 o 3 días, razón por la cual también se calienta menos la corteza terrestre, y la humedad mantiene un cierto equilibrio en la parte de temperaturas. La máxima temperatura para el día de hoy va a andar en el orden de los 28 grados centígrados, llegando a 30 en la zona oriental y zona norte, 30-31 en la zona costera, y en la zona occidental 28 a 29 grados centígrados.